En esta clase vamos a ver que la estructura es el elemento más importante del guión. Es la fuerza que lo mantiene todo unido, es el esqueleto, la columna vertebral, la base. Sin estructura no hay historia y sin historia no hay guión. La buena estructura en un guión tiene que estar tan integrada en la historia que no sea posible verla. Un buen guión tiene siempre una línea sólida de acción dramática y va hacia algún lugar, o sea, avanza paso a paso hacia la resolución. La estructura juega un papel muy importante en la construcción de una película que tenga un impacto emocional. Es como colocar los cimientos para un edificio. Si los cimientos no son lo suficientemente sólidos como para soportar las columnas, las vigas y todos los elementos que soportan el peso, el edificio entero se puede caer. Cuando estás empezando a delinear tu historia, puede ser que sea un poco abrumador tratar de resolver cómo tendría que encajar todo o cómo debe fluir la historia. Así que es muy útil servirse de los elementos que la conforman, es decir, un inicio, un desarrollo y un final. Estos tres elementos conforman la estructura más común en el mundo audiovisual, que es la estructura en 3 actos. Vamos a analizarla. El primer acto es donde conocemos a nuestro personaje principal, o sea, al protagonista, y descubrimos cuándo y dónde se desarrolla la historia. También sirve para informar al espectador qué tipo de película está a punto de ver. ¿Es una película de ciencia ficción, una comedia romántica, un drama? O sea, se establecen las reglas del mundo que rige la historia. Es muy importante que en el primer acto veamos al personaje interactuar con el mundo que lo rodea y entendamos cuál es su conflicto. Generalmente se produce un detonante, es decir, se presenta un conflicto que lanza al protagonista en un viaje que va a atravesar toda la historia. Muchas veces el detonante aparece al final del primer acto, porque es lo que va a hacer tambalear el status quo del mundo del personaje y lo va a lanzar directo al segundo acto. Un buen primer acto logra que el espectador esté comprometido con el protagonista y empiece a sentir un poco de cariño por él o por ella. De esta manera, cuando el personaje se enfrente con que lo que más quiere en el mundo de pronto está en peligro, el espectador quiere acompañarlo durante el resto de la película para ver cómo va a resolver el problema. En conclusión, el primer acto es el setup de la historia. Es cuando aprendemos todo lo que necesitamos saber sobre nuestro personaje principal y su mundo. O sea, acá está el gancho. Si construimos un buen primer acto, seguramente el espectador nos va a querer acompañar el resto del camino. En el segundo acto, generalmente el protagonista enfrenta una serie de complicaciones que le obligan a tomar decisiones difíciles a medida que una cosa lleva a la otra en una sucesión de acontecimientos que podemos llamar el camino o el viaje. Las acciones y decisiones que el protagonista tome es la materia prima del segundo acto. En este acto vas a castigar bastante a tu personaje. Tenés que hacer las cosas difíciles porque si no la historia no tiene conflicto. Y una historia sin conflicto es una historia sin forma, sin ritmo. Descubrir cómo sortear todos estos obstáculos va a hacer que tu personaje crezca. Es decir, que en este acto comienza a producirse la metamorfosis del personaje. Hacia la mitad del segundo acto hay una decisión de la cual el personaje no puede arrepentirse. No hay forma de volver atrás. Llamamos a esto el punto de no retorno y es generalmente donde termina el segundo acto. Para cuando llegamos al tercer acto, la historia ya está acercándose a la crisis final, al clímax. Este es el momento más intenso para el protagonista, que para este punto debe estar en peligro de perder todo lo que considera valioso en su vida. Si tenemos suerte, el espectador va a estar al borde del asiento, ansioso por saber qué es lo que va a pasar. Después del clímax, los personajes y el mundo de la historia retornan a la calma. Tal vez incluso ahora son una mejor versión de ellos mismos. En el tercer acto, la historia debe resolverse. A veces la resolución es una sorpresa y el espectador no se esperaba ese final, pero siempre tiene que ser gratificante. Para que sea una resolución gratificante tiene que ser emotiva, porque es el final del arco emocional del personaje. En resumen, el tercer acto es donde todo se une. Los personajes han sorteado sus obstáculos, el arco está completo, el tema de la película se ha expresado claramente y hemos llevado la historia a una conclusión lógica, emotiva y muchas veces inesperada. En la próxima clase vamos a analizar el guión de nuestro trabajo final y vamos a ver cómo todas estas herramientas se ponen en práctica.